gracias por estar con nosotros. Continuamos en Punto Ciego, estamos con el tema de la autonomía, estamos todavía en esta idea de relación, ¿no? Del valor de la autonomía al interior de la universidad y su efecto en el campo democrático. Sí, a ver, mire, yo lo enfocaría desde este ángulo. Pienso que si lo que aspiramos es que algunos de los valores que están implícitos alrededor del concepto de autonomía se desarrollen en la universidad y tengan impacto afuera, eh, acordaría contigo que necesitamos fomentarlos. Y puede ser de muchas formas, desde las más elementales, por ejemplo, cómo se organiza la vida de un programa académico, de una licenciatura, de una maestría, de un doctorado, cómo se comunica entre los pares las decisiones, cómo se hace en público el uso de los recursos, cómo se convoca el nuevo ingreso, cómo se da cuenta de las evaluaciones, etcétera. Ahí hay una responsabilidad, hay una libertad, pero además hay una serie de valores que tienen que ver con formaciones democráticas. Es muy diferente cómo se vive en un programa donde todo se toma de la decisión del director y ahí intuyan ustedes cómo llegó a la decisión, si las cosas se hacen en un contexto de mayor participación colectiva. Y podemos ir subiendo la escala hasta llegar al nivel de los rectorados, ¿no? Y imaginarnos qué tipo de formación democrática puede fomentar una universidad autónoma donde todo se toma verticalmente, o la mayor parte de las decisiones se toman verticalmente, sin el escrutinio de la comunidad, a una donde hay foros, espacios para deliberar el estado actual, el presente y el futuro de la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, pienso que es fundamental que la comunidad universitaria asuma los valores que se construyen alrededor de la idea de autonomía y los fomente activamente, desde el salón de clases hasta los foros de mayor decisión en las instancias universitarias. Y eso, sin duda, me parece que ahí es donde está el valor agregado, tiene un impacto en la sociedad, porque se complementa con lo que bien decía Polo hace un momento, la formación científica, técnica, más una serie de prácticas que son culturales, ¿no? O sea, que trascienden solo el contenido especializado. Muy bien, hoy, y para extender, digamos, ese razonamiento en términos de la autonomía, por ejemplo, este vínculo con la transparencia y la rendición de cuentas. Esto es fundamental porque parecería más bien que a veces, sobre todo los agentes políticos, entienden, por ejemplo, la visión de autonomía como una visión muy limitada, ¿no? Es una visión, son autónomos, pues por lo tanto ellos no rinden cuentas, no son transparentes. Estos elementos y estos valores, yo diría, democráticos, eh, son necesarios en este vínculo con la autonomía. Claro. ¿Cómo ves esa parte? Porque luego también a veces en el propio, digamos, hasta a veces sectores de académicos, pareciera que la defensa de la autonomía tiene que ver simple y sencillamente con algo externo, ¿no? Y no como con la construcción interna de los procesos eh, dinámicos al interior de la universidad, ¿no? Claro. Yo pienso que justamente dentro de las universidades es que se pueden generar procesos de cambio social en este sentido, de modelos de relación, modelos de trabajo, formas prácticas de vida que luego van a salir de las aulas, van a salir del espacio universitario y van a contribuir a que haya un proceso, digamos, de cambio en la vida económica, en la vida social, en la vida política. No es casual, pues, que buena parte de los grandes movimientos sociales que hemos vivido, digamos, en el siglo XX y principios del siglo XXI, tengan su origen en las universidades, ¿no? Porque las universidades generan una cultura crítica donde está presente estos dos elementos que tú has planteado muy bien, la transparencia, la rendición de cuentas. Es decir, buscamos que todo esté en una vitrina abierta, donde pueda ser discutido, donde pueda ser verificado, donde pueda ser evaluado y todos tengan claridad de cómo se construyen las cosas, ¿no? Los procedimientos, digamos, que justifican un cierto gasto, los procedimientos que evalúan el desempeño, la eficacia de un cierto tipo de prácticas. Y la rendición de cuentas, realmente todos los que estamos en una universidad, en un centro de investigaciones, estamos constantemente rindiendo cuentas, porque generalmente nuestros productos son evaluados por nuestros pares. Es decir, la propia comunidad científica está constantemente juzgando
la calidad, el mérito del trabajo que uno hace. Y eso es lo que desearíamos para toda la sociedad, porque en el fondo eso nos ayuda a ser mejores, es decir, a tener un mejor desempeño, a ser más equitativo en el uso de los recursos, más eficiente, es decir, que no haya despilfarros, que no haya gastos que no tienen sentido. Y ese tipo de prácticas son justamente las que en un momento dado los poderes económicos, los poderes políticos lo ven con cierto temor, ¿no? Porque no están habituados a que haya una evaluación transparente de su desempeño. Yo creo que en ese sentido, por eso la cultura universitaria es algo que contribuye a la democracia, que contribuye a la modernidad, que contribuye al fin y al cabo a generar mayores indicadores de bienestar y de autorregulación en la sociedad. Ernesto, ¿tú qué opinas? Mira, yo lo veo, es un asunto interesante y complicado. A ver, el tema de la transparencia y rendición de cuentas, digamos que llegó relativamente tarde a las universidades en comparación con otros espacios sociales e institucionales. Hace rato referencia a los organismos internacionales. Entre sus cosas buenas y malas, digamos que las positivas más o menos, es que colocaron en la agenda el tema de la transparencia y el tema de la rendición de cuentas. Lo colocaron y luego lo tomaron distintos actores. Pero el problema es que nuestras universidades, gran parte de las universidades públicas en México, y no solamente las autónomas, también las que no son autónomas, no están familiarizados con estos conceptos y en realidad apenas se está produciendo, digamos, la matriz cultural y los procedimientos que permitan caminar hacia una auténtica transparencia y rendición de cuentas. ¿Transparencia en qué sentido? Pues en el sentido de que nada de aquello que ocurre en la universidad debe ser oculto, por principio, digamos, a menos, salvo aquellas cosas que competen a la seguridad de las personas, a la integridad física, ¿no? Que son muy delicadas. Pero el asunto de los recursos públicos, de las plazas docentes, de la evaluación del ingreso y egreso de los docentes, los procedimientos técnicos tienen que ser asunto público, tienen que ser transparentes, tenemos que poder saber de esas cosas sin necesidad de pasar por una lista de candados y de peticiones. Tiene que ser expedito y fácil. Ahora, en muchos casos la transparencia se ha entendido como la sobreregulación, poner la burocratización exacerbada de los procedimientos institucionales, que cada movimiento, que cada cosa tenga un recibo, un soporte, y eso ha causado una carga absolutamente impresionante en la vida de los universitarios. Innecesaria. Innecesaria. Eso es una forma muy chueca de entender la transparencia. Por otro lado, y junto con esto está la rendición de cuentas. Rendir cuentas se puede hacer de muchas formas desde la universidad, desde decir en qué se gastó el dinero, cuántos egresados, cuántos productos, cuántos libros, cuántos artículos, hasta cosas mucho más intangibles que no se pueden contar, ¿no? Y que tienen que ver con la actualidad de los programas de estudio, que tienen que ver con la incidencia en el debate público de los académicos, etcétera. Es decir, hay muchas formas de rendir cuentas y no se tiene que entender en ningún sentido, pienso, como una sumisión a los poderes del Estado, ¿no? Pero también aquí hay un elemento, parecería que a veces estos conceptos son muy limitados, ¿no? En el debate actual. Por ejemplo, esta idea de rendir cuentas parecería un elemento más efectivamente como de carácter financiero, cuando, digamos, el aspecto en la academia es muy importante el plantear el resultado de los productos de investigación, ¿no? No solamente cuantificarlos es un resultado, pero la parte, digamos, cualitativa de los debates académicos, de los debates, el impacto, por ejemplo, del conocimiento en la sociedad, ¿no? Esa parte fundamental, parecería que a veces rendición de cuentas implica fundamentalmente el estado financiero, porque de una u otra manera ha habido una larga historia, digamos, de corrupción en México y en los países latinoamericanos, en otros países también, pero y entonces como que se puso el punto inicialmente hacia ese aspecto. Me parece que es un aspecto mucho más amplio, ¿no? Un aspecto que va articulado a una visión de autonomía. No sé cómo ven ustedes en ese punto, ¿no? Hipólito. Sí, efectivamente, tiende a pensarse que la rendición de cuentas es simplemente un transparentar la contabilidad, ¿no? Y ese sería, digamos, pues sí es una parte del asunto, pero no es el centro o el eje principal, porque
de una manera o de otra, eso nos llevaría a una suerte, digamos, de mistificación o de fetichización de la cuenta, ¿no? Es decir, por ejemplo, en nuestro país hay un procedimiento que es, a mí me parece ejemplar, que es el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Sociales, CONEVAL, que justamente es como un gran logro social el pedirle que rindan cuentas a las diversas instituciones que aplican o llevan a cabo políticas sociales acerca de cuáles son sus resultados, ¿no? ¿Cómo han logrado sus metas? Si lo han logrado. ¿Y cómo podrían decirnos que lo han logrado? Ese procedimiento no tiene tanto que ver con examinar los gastos o los dineros que se ejercieron realmente, sino el poder examinar si los objetivos que se habían propuesto han sido cumplidos, los impactos. Y entonces, fíjate, el Coneval en ese sentido es muy importante que tenga una autonomía, porque si no, lo que vas a tener es a las entidades públicas que hacen política social tratando de controlar el aparato para que siempre te evalúen bien. Claro. Igual ocurre en el caso de las universidades, es decir, su, sus resultados ¿cuáles son? Pues tener profesionistas de alto nivel que cumplan con sus tareas en un sentido riguroso, creativo, confiable. Si no tienes eso, pues entonces estamos fritos, ¿no? Porque entonces no vas a tener un buen ingeniero, no vas a tener un buen arquitecto, un buen médico, un buen abogado. Ese es el asunto, ¿no? Es decir, tener profesionistas de alto nivel implica tener la capacidad de garantizar que su desempeño es confiable y que la eficacia, es decir, su capacidad de obtener resultados es realmente probada. En ese sentido, pues, es que sí hay un elemento crítico siempre ahí presente, ¿no? Es decir, yo no voy a probar a un estudiante que no supo hacer cierta operación matemática porque no aprendió. Tienes que juzgar siempre críticamente a ese tipo de estudiante porque el riesgo es que en algún día se convierta en un médico y no sepa diagnosticar adecuadamente una enfermedad, ¿no? Entonces, en ese sentido es que es fundamental esto como un elemento, digamos, clave de la formación de profesionistas. Sí, yo solamente agregar un asunto a eso que tú bien planteas. Pienso que, digamos, en la casa donde se hacen todas las preguntas se tienen que dar todas las respuestas. Más o menos así lo planteó Manuel Gil Antonio en un libro. Entonces, si acá decimos, en la universidad decimos que aquí nuestra responsabilidad es hacer todas las preguntas de todo aquello que importa a nuestra sociedad, tenemos que estar en condición de dar todas las respuestas y hacerlo de la manera más directa, simple, en torno a cómo usamos los recursos, a dónde se fueron, cómo nos comportamos, cómo tratamos nuestros problemas internos, cuáles son nuestros procedimientos. Es un valor que cuesta muchísimo construir y los procedimientos también. Digamos que si lo tuviéramos que ilustrar en una curva, apenas estamos llegando como a la mitad de la curva. Y nuestra meta no es tener claramente identificados los estados financieros, sino que todo eso sirva para producir un entorno de formación. Entonces, es un gran reto en realidad asumir eso como un principio que juega a favor y no en contra de la autonomía, porque adentro de nuestras universidades también hay, pues, como en todas las instituciones, espacios como de conservación y este tipo de discusión ha llegado a mover una serie, dije conservación, pero a lo mejor para llamarlo pues, de conservadurismo en torno a qué cosas deberían permanecer cerradas. Y pienso que este tipo de principios, transparencia y rendición de cuentas, pueden ser bien empleados y bien pensados, muy positivos para afianzar el estatus de la autonomía universitaria. Yo creo que hay un tema muy delicado que incluso empieza a dar signos como de crisis, ¿no? En algunos estados de la República, que tiene que ver con la cuestión de la fragilidad presupuestaria, por decirlo de alguna manera, de la que son víctimas, y voy a utilizar esa palabra en el sentido de víctima, es decir, de alguien que sufre una afectación ilegítima, este, porque pues no se cuenta con los recursos suficientes, se regatean los recursos, se argumenta a veces que quien es autónomo ideológicamente también tiene que ser autónomo económicamente, y esto tiene que ver con la mercantilización de la educación superior, etcétera. Es decir,
es un fenómeno amplio, es un fenómeno complejo de diferentes perfiles, pero si lo ponemos aquí sobre la mesa, pues ¿cuál sería la opinión de ustedes sobre el tema y las aristas que también identifiquen en el mismo? Yo creo que justamente es uno de los grandes peligros que vive la sociedad actual, la sociedad contemporánea, el asunto de que se le retire apoyo a las universidades públicas o en general a la educación pública. ¿Por qué? Es un peligro porque vivimos en los años recientes una gran ola de mercantilización o de privatización de cosas que normalmente desde hace 100 años, asumía el Estado. El Estado, digamos, después de muchas luchas de la sociedad, asumió la responsabilidad de garantizar la educación pública o la responsabilidad de dar salud pública. Esas dos cosas son, digamos, un patrimonio común, un bien común, un bien público, tener condiciones de salud para toda la población, tener condiciones de educación para todos. Si esta dinámica de privatización prosperara, como hemos visto que ha ido avanzando, ocurriría que entonces todas las universidades o todos los centros de educación o todas las instituciones de salud serían privadas y para poder acceder a la educación o a la salud tendría siempre que pagar por ellas, o sea, serían ya negocio completamente. Y si eso ocurre, entonces vas a privar a la sociedad de espacios donde realmente podemos garantizar que estos elementos que son de bien común quedan neutralizados. Y entonces el gran riesgo justamente es ese, que entonces vas a tener universidades, centros de educación que solamente responden al interés privado de una empresa, de un negocio. Y entonces ya realmente rompemos con una dinámica que había sido muy virtuosa, un círculo muy virtuoso de generar capacidades de autocrítica, de capacidades de estar constantemente mejorando. Esto realmente es un tema muy preocupante. Eh, Recientemente la encuesta nacional de ingreso-gasto que se realiza cada 2 años en el país mostró que los hogares más pobres pueden destinar apenas un 5% de sus recursos a la educación de sus hijos. Y en cambio los hogares más ricos, la gente que tiene más ingresos, puede destinar hasta el 20% de sus ingresos para la formación de sus hijos. Si dejáramos que eso operara, tendríamos una polarización social espantosa, ¿no? Es decir, los estratos más pobres no tendrían acceso a la educación pública y los estratos más ricos pues tendrían todos los requisitos para hacerse cada vez del monopolio del conocimiento. Y justamente lo que hace el Estado, lo que hace, digamos, una política pública, es neutralizar esa enorme desigualdad que hay. El darle oportunidad a todos de tener conocimiento. El darle a todos la posibilidad de también tener acceso a los centros de salud. Entonces a mí me parece que eso es realmente algo que debemos de cuidar todos los miembros de la sociedad para evitar que la desigualdad crezca. Nuestro país desafortunadamente es de los países donde es muy alta la desigualdad. Pues a ver, el tema, yo pienso que la relación entre autonomía y financiamiento es una relación problemática, ¿eh? Solo el tema de financiamiento nos llevaría a varios problemas, pero podríamos tal vez enlazarlo de la siguiente forma. Eh, Desde que las universidades se instalan como entes autónomos, cambia la circunstancia en que su recurso para funcionar es imaginado primero en la esfera pública y luego es ejecutado ya a través de distintos mecanismos legales hacia el interior y hacia el exterior. En el caso de universidades como por ejemplo la Veracruzana, para que funcione contamos con un financiamiento que es concurrente entre la federación y el Estado, más un pequeño espacio de recursos propios, ¿no?, que la universidad va generando a través de distintas acciones. En algunos estados, no es el único caso de Veracruz, en contextos de crisis financiera, por ejemplo, de alto endeudamiento público, pero también de ciertos estilos de gobernar, de poca transparencia y altos índices de corrupción, los primeros que resienten la ausencia de recursos o el condicionamiento de la entrega de los recursos para funcionar
que les impiden cumplir estas funciones sustantivas de las que hablaba Hipólito son los entes como las universidades o los hospitales o muchos otros espacios que son públicamente valorados. Esta es la peor de las convergencias, porque no solamente nos remite a un problema de que no haya dinero, no. Podemos agregar entonces al hecho de que hay poco dinero circulante toda una serie de problemas políticos y de problemas de falta de transparencia y hasta de corrupción que se sobredeterminan en la vida de la universidad. Entonces, aunque constitucionalmente debe estar garantizado el financiamiento de la educación superior y de las universidades públicas autónomas, y aunque en las constituciones de los estados también eso está garantizado y hay leyes que amparan el funcionamiento y el adecuado respaldo financiero de las instituciones, la realidad que se vive en varios estados del país cíclicamente, porque no es de un solo momento histórico, sino cíclicamente cada cierto tiempo, es que se enfrentan condiciones de restricción financiera que ponen en riesgo las actividades de docencia, de investigación, de difusión de la cultura y de muchas otras cosas que se hacen en las universidades, que no solamente son las que acabo de mencionar. Ahí entramos a uno de los terrenos más difíciles de la autonomía, porque toca entonces el turno de reclamar aquello que es legítimo, porque no es negociable, porque está en la ley y está amparado por la ley, pero pensar los mecanismos para hacer ese reclamo, ¿no? En muchos casos, las universidades se enfrentan a escenarios inéditos. Nunca se han visto ante la necesidad de hacer un reclamo público de aquello que la ley les ampara. Y cuando llegamos a ese escenario es cuando podemos visualizar algunas de las muchas caras que viven en las universidades públicas y algunas de las muchas caras de los entes políticos que están afuera de las universidades públicas. Aquí me gustaría hacer preguntarles a ustedes, aquí hay una serie de elementos muy interesantes. Por ejemplo, hay una visión, una perspectiva internacional también importante sobre la privatización, ¿no? O sea, esto lo hemos estado observando y analizando también como el impacto de las reformas que se han hecho en general en América Latina y en otras partes del mundo, en este aspecto de qué es la mejor educación, ¿no? Pero por otro lado también las características de la clase política, concretamente en México, ¿no? O sea, hay una visión muy corta al respecto sobre la importancia de la universidad pública. Es como si fuera solamente una especie, ya ahora, parece como si fuera una especie de adorno en la dinámica de decir la universidad pública la estamos apoyando, estamos planteando el 1% para los apoyos, el desarrollo, etcétera. Entonces, estos componentes se vuelven muy críticos también, ¿no? Con estas características. ¿Qué opinan ustedes, digamos brevemente, porque estamos ya casi al final del programa? Sí, bueno, hemos escuchado ya durante muchos años esta idea de que debería dedicarse el 1% del Producto Interno Bruto a la inversión pública en universidades y centros de investigación científica. Actualmente apenas llegamos al 0.5%. Mientras que todos los países, digamos, que han tenido éxito en su desempeño económico, dedican el 1, el 2 o el 3 o el 4% de su Producto Interno Bruto a ese propósito. Nosotros estamos en un gran rezago. Y, digamos, la clase política, que es finalmente la que está decidiendo el reparto de los presupuestos, no se ha dado cuenta de lo importante que es garantizar un flujo de recursos constante, abundante y bien empleado para la investigación y la formación científica. Si eso no existe, realmente estamos condenados a seguir en el subdesarrollo y a seguir teniendo una enorme precariedad en nuestra propia competitividad económica, que es lo que a ellos les preocupa más. Entonces, es muy lamentable, digamos, que un gobernador como el que hay en Veracruz considere que lo que se le entrega a la universidad pública es un subsidio, cuando no se trata de un subsidio. En todo caso, es un subsidio el que le damos nosotros a él como servidor público, ¿no? En realidad, lo que tenemos que pensar es que es una obligación del Estado el garantizar que haya recursos suficientes para que cumplamos las grandes metas que se propone la sociedad, que es mejorar el desempeño económico y mejorar la eficiencia de todos los profesionistas.
coincido brevemente. Pienso que en general enfrentamos una clase política que es poco consciente o cuando menos poco consecuente con la educación pública. Aunque se hable en distintos foros acerca de la importancia de tener universidades públicas, equipadas, de acceso abierto y de alto nivel, cuando cruzamos eso con apoyos concretos, lo que vemos es una distancia larguísima y parte de la responsabilidad de la academia es acortar esa distancia, mostrando socialmente la relevancia de tener universidades bien financiadas y respaldadas, pero además reiterando ante las esferas públicas la importancia de que se refleje en los presupuestos y en el apoyo a todas las funciones sustantivas. Estamos en un escenario que me parece que es preocupante en ese sentido y hay que darle la vuelta. Hemos estado en punto ciego, como ustedes se habrán dado cuenta, el tema de la autonomía es amplio, complejo, con diversas aristas. Gracias por acompañarnos, síganos.